Hola, buenas tardes. Esto es Anna's Groove Guide. Yo soy Ana Rodríguez. Hoy vamos a tener una entrevista con una mujer muy especial que tiene una historia bastante interesante que contar. Se llama Kim Simmons y vamos a ver si se une. A ver. Vale. Ahí. Mm, Hola. ahora sí, Hola. así, La estoy cobertura, bien. la cobertura es bastante mala por lo que estoy viendo. Ay, ¿y esto qué es ahora? ¿Cómo lo oye? Eh, la cobertura tuya es bastante mala. Sí, Sí, bueno, a ver. Vale, vale, me vamos oyes, a empezar. me oyes. Sí, te escucho, te escucho. Buenas Mm, tardes, Kim. ¿Me escuchas? buena, te escucho, te escucho. A ver, para ponerme en moño. Ya. Bueno, yo estoy un poco preocupada porque estoy viendo que la señal que ustedes tienen no es muy buena, pero vamos a ver cómo lo hacemos. Vale. Vale. Bueno, pues nada, como estaba diciendo en la introducción, tienes una historia bastante interesante que contar y vamos a empezar por el Ujú. principio. Vamos a empezar por el principio. Y el principio básicamente es dónde naciste, de dónde eres. Bueno, pues yo nací en Honduras. eh, Mi madre es hondureña, mi abuela era de Belice, de la colonia británica, y mi padre es palmero. Ah, tienes padre canario. Sí, Ah, total. Con abuela cubana, madre cubana. Tengo una mezcla un poco bueno, loca. está bien, está bien. Bueno, y la segunda pregunta es si en tu familia creciste en un ambiente muy musical, si hay alguien que se dedica a la música, ya sea forma profesional o no. Eh, Pues sí. no, en mi familia profesional así música solo yo. Sí es verdad que mi padre cantaba bastante bien y le gusta la música y en casa sí había discos y yo la verdad es que siempre he sido muy musiquera. Pero sí se escuchaba música, pero me gustaba también, era bastante curiosa, así que Mira, dice, You Slay This Slam Madrid, mi negrita guapa. Antes. todo lo conozco bien. Bueno, y la tercera pregunta que siempre hago a todo el mundo, en tu caso, ya que no tenías a nadie que se dedicara a la música, pero sí tenías mucha música en casa, pero ¿por qué te metes tú a cantar y cuándo? Bueno, yo creo que sabía que quería cantar y que me veía así como las grandes cantantes desde pequeñita. Me encantaba mucho lo que era estar en la música, en el baile, cuando había una fiesta era el centro, desde muy pequeñita. Y sí es verdad que estuve una época cuando era más un poco casi adolescente, que la que llevaba el tema me ponía como para atraer a la gente, ¿no? Y decía, wow, me gustaría. Pero sí es verdad que ya en el 2014 empecé, como empiezan muchos, ¿no? Que es en hoteles, en bares, de una manera más profesional. Conocí a una persona que lo hacía y bueno, hicimos una prueba, le gustó y empecé así, como algunos días sueltos y descubrí que me gustaba, pero no me llenaba del todo.
¿Por qué? Porque me encantaba, obviamente, hacer temas de mucha gente, pero también necesitaba expresarme. Mira, dice Así que Yusley Dislama, bueno, tu amiga, bueno, imagino que es amiga, dice, gran persona y cantante, su voz es preciosa y muy profesional. ay, ¿qué va a decir ella? Y más ahora que estoy ya cantando en español, que era lo que ella pedía, pues yo también le mando un beso porque la quiero como como familia. Bueno, entonces empezaste en los hoteles así, pero cantando covers, ¿no? Cantando canciones de otras personas. Vertido. Bueno, Ujú. y cuéntame un poquito antes de eso, qué es lo que hiciste hiciste algún tipo de trabajo en la voz, fuiste a Sí, es verdad. clases o algo así. Las clases vinieron un poquito más, un poquito después, pero sí es verdad que era algo innato. No tuve la posibilidad de formarme. eh, la verdad que me habría gustado en esa época, pero bueno, tuve después, cuando ya conocí a Kiko y su productora, que bueno, es la persona que me lleva, pues tuve la dicha de dar algunas clases con Ana de la Preune y también con alguna profe que tuve también de piano y canto, y bueno, sí es verdad que no tuve esa formación que me habría gustado a lo mejor en esa época, que es cuando más hay que educar la voz, pero bueno, eso nunca, yo creo que eso nunca es tarde, ¿no? La educación nunca No, llega tarde. justamente ayer estuve en un concierto de Ana. Sí, Ana, de, que tiene una, Ana. vamos, a mí me encanta. Buenísima. Bueno, pues, vale, entonces te metas en los hoteles y cuéntame un poquito de la historia, si puedes o si quieres, de lo que te llevó a el proyecto que tienes ahora y estas canciones que has escrito, este documental. Cuéntame un poquito cómo surgió todo eso. Bueno, antes que eso, quiero Bueno, preguntarte, ¿naciste en Honduras? ¿Creciste en Honduras o te criaste aquí? me crié aquí, me crié aquí. De Vale. hecho, el acento me delata, Sí, ¿no? bueno, los acentos, si se viene de jovencito, bueno, eso no se sabe, ¿no? Pero básicamente te criaste aquí. Sí, sí, me crié aquí en Ah, Tenerife. Tiene pues, 2 años ah, prácticamente. vale. Y bueno, te cuento la historia. Yo, buscándome la vida, pues di con una persona que se ofreció pues, a llevarme, pues para conseguirme ciertos trabajos. Me consiguió uno en el que necesitaba grabar dos temas porque tenía que hacerse en playback. Yo no tenía nada grabado profesionalmente. Y esta persona pues tenía en contacto a Kiko Castro, que es mi productor, y Arteria Films, que es su productora. Y bueno, arreglaron como para venir a grabarme. Y vine ese día con mi pista de YouTube y media cutre, él me dio una bastante de calidad, de bastante calidad. Y nada, comencé con el tema y él siempre lo cuenta así, ¿no? Que recuerda que me lo hice de una, era un tema de Alicia Mm, aquí. Y, y cuando terminé las palabras de él fue encender el talkback del estudio y decir, ¿tú de dónde coño has salido? Entonces, ¿por qué no te he escuchado o de dónde mm, vienes, ¿no? Y bueno, así comenzó como esa primera parte profesional. Él se ofreció, me dijo, tienes que buscarte un productor. Bueno, me dio todos los consejos que se suele dar. Y volví, hice varios trabajos más, pero sí es verdad que él notaba, hablando de ella también se mezcla con la historia personal de violencia de género, él notaba él cuando me preguntaba cosas o me hablaba de por qué no estaba haciendo más cosas, yo le evitaba, no le miraba a los ojos, el lenguaje corporal, ¿no? Que no era una persona segura, hablaba muy bajo, mm. entonces él notaba cosas raras, entonces él siempre hacía preguntas y yo, claro, las evitaba de alguna manera para no tener que contarle pues lo que estaba sucediendo en mi casa. A él le extrañaba que no tuviese una salida profesional así, que no se me conociera y bueno, a lo largo de las jornadas de trabajo, de los meses, hubo un nexo de unión que fue que tanto él como yo tenemos hijos con autismo y eso me hizo, no sé, de alguna manera, pues conectar y tener la confianza de decirle, pues mira, es que no puedo o no
tengo miedo de hacer esto porque en mi casa pues pasa esto. Hay una persona que no me va, no creo que me permita desarrollarme de la manera que quiero, ¿no? Entonces, mm, recuerdo que él bueno, se quedó sorprendido cuando se lo conté y me dijo, ¿no? Que me acuerdo que cogió unas sillas, las llevó a la sala de grabación, me sentó y me cogió las manos y me dijo, mira, esto se llama violencia de género y si no, o hablas tú o hablo yo. Y fue como que me hizo un clic porque en ese momento todos esos años, yo sabía que no estaba bien, ¿no? Pero lo normaliza. Son los clichés, ¿no? Lo que siempre se escucha, pero al final lo normalizas, le quitas hierro, piensas al principio que son cosas tuyas o que vas a cambiarlo, pero al final estás en un estado de anulación vegetal y no, hasta que nadie, alguien o tú misma te das cuenta, pues en ese momento fue que hice el clic y me di cuenta de la gravedad. Y ese día me puso una canción que para mí es muy especial, de hecho la hacemos eh, cuando damos nuestros conciertos, que es Time After Time. De hecho está incluida un arreglo de Fernando Ortiz en el documental. Eh, y para mí esa canción es muy especial porque es el primer regalo que se me hizo, ¿no? En forma de canción. Y la letra para mí significa, ¿no? Si estás perdido, voy a estar ahí, ¿no? Si te caes, te voy a levantar. Y para mí ese fue el nexo y el comienzo, ¿no? De decir, tengo que hacer algo, tengo que romper con esto. Y supe que la música me iba a ayudar a salir de ahí. De hecho, llegó la primera canción que es Don't Be Afraid, no temas, que fue escrita por Kiko y después la adaptamos entre los dos para también hacerla para todas las mujeres, ¿no? Que están pasando por este tipo de violencia, en el que yo dije, esto me va a servir a mí como un vehículo para salir de esta situación de violencia y no solo para mí, sino también me va a dar la fuerza para quitarme esa vergüenza, ¿no? Que a veces tenemos, o muchas veces tenemos, de hablarlo y darle esa fuerza a más Sí. mujeres. Y bueno, ahí comenzó Cuánto tiempo estuviste en esta pareja? En esta 13 pareja. años, ¿Cuánto? 13 ¿Tres? años, 13 años, 13. 13, 13, sí. 13 años. Claro, es Y la que verdad que al bueno, principio no te das cuenta. no, no, al principio las red flags que se llaman, ¿no? Las alertas rojas, las banderas rojas. Eh, Hombre, hay cosas que te echan para atrás, pero piensas, estás en plena fase de enamoramiento, lo que piensas que es el enamoramiento, porque al final no, si te paras a pensar, no puedes, es- el amor no viene del maltrato, o sea, no puede, las dos palabras no pueden estar en el mismo sitio. Entonces, claro, ves ciertas cosas, las excusas por el amor, y después ves que no cambian, después piensas que las puedes cambiar, después siguen sin cambiar y piensas que son por tu culpa y te insinúan que son por tu culpa. Y ya de último, pues cuando ya estaba con los ojos abiertos, pues yo fui una víctima, no era dependiente ni emocional ni económica, porque soy una persona independiente, la verdad, siempre lo he sido, pero sí me atrapaba el miedo, ¿no? Porque yo sabía que se iba a montar una muy buena, que no iba a ser fácil, aparte también con un hijo, ¿no? Para mí fue el prepararme para lo que se venía, me costó todos esos años y después el tiempo que he estado, que han sido 5 años, hasta que se celebró el juicio por violencia, que se pudo celebrar, pues he estado ese tiempo pues tratando bueno, en el proceso de salir, ¿no? Pero sí es verdad que estos últimos 5 años para mí han sido lo mejor, o sea, han sido para mí, yo tengo 5 años de vida, como quien dice, ¿no? Porque tengo vida real y libertad real. Y te digo, todo ha sido gracias a la música, a tener una persona que podría haber dicho, mira, vete por donde vienes, porque no me voy a meter en este tinglado, sino que no solo se ofreció como productor, sino que primero también puso el plano personal, ¿no? Él vio una gran voz, obviamente, es un negocio, ¿no? Pero también vio eh,
pues a la persona, ¿no? que hay detrás. Y quiso ayudarla porque al final eso hizo que yo como cantante pues diera más potencial, ¿no? Y que me desarrollara, no solo iba unido lo personal y lo profesional, porque al final la música formó parte de mí. Y bueno, te sigo Sí, sí, sí. contando, o sea, hicimos esa canción, después vino la pandemia justo unos meses después de que la estrenamos. Y bueno, fue un hecho que, aunque es lamentable y mucha gente lo pasó mal, para mí fue la mejor época porque fue una época que estaba distanciada de lo que es la persona maltratadora y pues nos hicimos la pandemia juntos, se vino para casa con una guitarra y creo que fue la mejor época que hemos tenido a nivel personal y profesional porque surgieron muchas de las canciones del disco y que salen en el documental salieron en la pandemia debido a que al tiempo que tuvimos, a la tranquilidad que tuvimos y pudimos tener ese impas y yo también para componer lo que estaba pasando, porque las canciones y en el documental se narra las canciones van en orden cronológico y cuentan cada una de las partes del proceso que viví para salir de la violencia de género, ¿no? Free salir es posible. Era lo que quería que se supiera, que salir era posible. Es verdad que muchas veces no se pone fácil o no, o a veces los mecanismos para salir cuestan un poco, porque pues, personalmente o porque a veces las leyes a veces tienen que mejorar un poco, el personal que trata a las mujeres, eh, digo policías, juzgados, pues a veces hay que sensibilizarse un poco más, ¿no? Depende de cómo de cómo esté la persona, a lo mejor un tipo de respuesta pues hace que la persona se eche para detrás. Entonces es muy importante la sensibilización y yo puedo considerarme afortunada, ¿no? Porque tuve no solo los mecanismos que nos dan a todas, sino también tuve el apoyo para poder afrontarlo, ¿no? No solo por parte de mi familia, de Kiko como persona humana o parte de la sociedad, que siempre digo, ¿no? Y productor, y también de psicólogas, de abogadas, de los centros especializados, pues estoy hoy aquí sin vergüenza, con la voz muy alta y hablando para que más gente eh, sepa identificar lo que se puede vivir dentro de la violencia de género, porque mm, mucha gente se remite solo a los golpes, ¿no? A la violencia física, pero es que hay tantos tipos de violencia que es importante hacer hincapié en todas y cada una de ellas. Y Sí, después de todo esto, pues Kiko pues me dijo un día, esto que estamos viviendo, un día lo contaremos en una peli. Y al final, mira, con mucho trabajo, inversión propia y también apoyo del IAS y de varios ayuntamientos, pues pudo sacar ese proyecto, lo pudimos sacar. Y es un proyecto que, bueno, que para nosotros es un proyecto de vida y es muy importante porque al final lleva un mensaje que lamentablemente es muy actual. demasiado. Estamos, sí, estamos en constante lucha de que se cambien actitudes y malas, sí, actitudes añejas, ¿no? Que llevan de toda la historia de la humanidad, ¿no? Que es el patriarcado y el que se iguale, porque al final no se está pidiendo más, se está pidiendo que se nos trate con el mismo respeto y se nos tenga en cuenta igual que a todo el mundo, ¿no? ¿No? Yo siempre digo, no quiero ser más, pero tampoco quiero ser menos. Y creo que es muy importante dar este mensaje no solo a nivel de sociedad, sino también a nivel eh, de la sociedad del futuro, ¿no? Los estudiantes, los jóvenes. Para Porque nosotros es muy importante. el problema es la forma de pensar del maltratador, que puede ser, que normalmente suele ser hombre, pero puede ser también un padre, una madre, un, eh, Sí, violencias son sí, generalizadas. puede ser cualquier persona, o sea, puede ser en parejas homosexuales, puede ser cualquiera de las parejas, o sea, no es que la gente a veces solo piensa que es de hombre a mujer y no es exactamente así. Lo que pasa es que por la forma que está hecha la sociedad, suele ser que el hombre pues
Mm, Hombre, sí. Por, por vamos a estadísticas, decir la verdad que que hay mayoría, un por porcentaje muy estadísticas, alto de mayoría. mujeres maltratadas, pero Mm. muy, muy alto. Y hay un porcentaje muy pequeño de hombres maltratados por cómo está montada la sociedad. Punto y ya. Sí, Punto. de hombres y de violencia vicaria. Al final, la violencia que sufren también los niños, porque también los niños sufren violencia, también pueden sufrir los niños abuso o violencia por parte de los padres, lo que tú dices, porque Exactamente. hay tantas violencias Hay, que sí, es pero, imposible pero catalogarlas todas. que es súper importante que, bueno, que se eduque a las personas, bueno, a las chicas a saber reconocer que están o sea, mm, yo, hay un libro que es el que me salvó a mí la vida, literalmente, que lo tienes también en español y se llama Why Does He Do That? ¿Por qué hace esto? De, eh, y dice, dentro de la mente del hombre controlador y enfadado, o bueno, agresivo. Bueno. Y básicamente ese libro fue lo que me salvó a mí de 7 años, estuve 7 años con mi maltratador y eso es lo que bueno, y también apoyos también de amigas y gente, mi familia. Y yo fui también, estuve 2 años en apoyo psicológico aquí en Santa Úrsula. Y recuerdo una de las cosas que más me marcaron de todas las que es que me acuerdo que me dijo la psicóloga, porque yo decía, es que me da mucha vergüenza. Y me dijo, no, vergüenza, ellos tienen que deberían de tener vergüenza. Tu vergüenza ninguna. Y entonces a partir de ahí yo también, bueno, a ver, no voy por ahí hablando de esto porque esto ya estamos hablando de una historia que se acabó en 2008. Bueno, aunque después duró mucho más por tener hijos en común y ahí empezó otro tipo de ataques, ¿no? Sí, sí, Eh, la violencia sigue siempre. sí, pero bueno, ahora ya, de verdad que ya, o sea, mis hijos ya están grandes, ya no, ¿sabes? Ya no me puede hacer nada. Pero Total. en su día sí, lo sufrí muchísimo y de hecho algunas de mis canciones también hablan de esto, ¿no? Ay, pues eso, que la educación es a lo que quería llegar, que la educación es lo más importante tanto a los chicos para que pues que no vayan por esos derroteros, que no hable, que no traten a las mujeres de esta manera. Y las mujeres que sepan reconocer cuando están yendo en un camino en el que se les está, pues, poco a poco quitando libertades y borrando, anulando su personalidad, ¿no? Sí, sobre todo cuando te sientas incómoda con alguna actitud Reconócelo de alguien más, estamos hablando y de violencia de género, de algún hombre o de alguien, decir no, poner los límites, ¿no? Lo exactamente, que hablábamos de las banderas rojas, poner los límites, porque nos han acostumbrado a que tenemos que complacer, a que tenemos que cuidar, a que tenemos que, por encima, por delante de sí, nosotras mismas. Y yo he tenido que aprender a decir que no, aprender desde también con los hijos, ¿no? Porque ellos, de alguna manera, en la sociedad, es que al final está ya todo programado así, ¿no? Entonces ellos se educan en exigir y nosotros en dar por encima y no es así, o sea, tenemos que también, o sea, tenemos nuestro papel como madres, pero primero somos personas, somos mujeres, ¿no? Tenemos que también ¿cómo vamos a mí una vez me dijeron, ¿no? Porque yo siempre puedo con todo, me meto en mil líos y estoy que me caigo, pero siempre estoy para los demás. Y no sé si fue la psicóloga, sí, mi psicóloga del centro, me dijo, ¿cómo vas a dar algo bien si no estás bien? O sea, si tú quieres, porque está bien querer dar lo mejor, ¿cómo vas a dar lo mejor si no estás bien? O sea, si tú quieres dar lo mejor, primero tienes que mirar por ti. Y he tenido un aprendizaje, yo siempre lo digo, o sea, para que vean que también hay hombres que lo hacen fantástico y yo siempre lo nombro aquí con, ¿no? Siempre él, pero ¿por qué tienes que, no, pero ¿por qué tienes que hacer esto? ¿Por qué tienes que decir que no? Y ¿sabes? Como reeducándome, porque al final nos tenemos que reeducar todos, no solo las mujeres, sino también ellos, ¿no? Perder esa comodidad que han tenido durante tantos años, ellos tienen que saber que
eso es un exceso de derechos o de privilegios y que esos privilegios no se, o sea, no se le van a quitar sus derechos, pero también tienen que darnos el sitio, ¿no? No queremos más, pero tampoco queremos menos. Es un compartir, ¿no? El convivir juntos, sin importar si eres hombre o eres mujer, cuando se dice, ¿no? No, es un padre que ayuda, no, nos ayuda, o sea, tiene que hacerlo porque es la parte que le toca, ¿no? Todas esas expresiones que nosotras mismas, porque la tenemos adquirida de toda esta educación, tenemos que irnos quitando y son cosas que tenemos que ir aprendiendo. Yo no tengo el lenguaje seguro actualizado, pero me voy dando cuenta de ciertas cosas y la voy cambiando. Y eso es lo que tenemos que hacer todos como sociedad. Y lo que tú estabas diciendo también, de enseñarle a ellos, nosotros siempre decimos cuando vamos a los institutos, que es una manera de identificar, oye, decir, chicas, esto no se permite, chicos, esto no se hace. Es tan sencillo como eso. Es súper sencillo. Y también se echa de menos cuando hemos ido, nos han invitado a alguna mesa, ¿sabes? Alguna charla a nivel de violencia de género, de igualdad, se echa de menos pues la presencia de más hombres. Y creo que es necesario que si queremos que esto cambie, que ellos hacerlos partícipes. A veces se sienten se sienten atacados. Ahora mismo hay tal movimiento feminista que yo creo que se sienten atacados yo creo que para que esto funcione, para que el cambio sea real y verdadero, no se deberían de sentir atacados, sino darles el mensaje de una manera en la que no se sientan atacados e incluirlos más en ese tipo de charlas, ¿no? Porque a lo mejor tú vas a alguna y es que la verdad es que el 98% son mujeres. Y a lo mejor te ves algún hombre suelto o alguno que se equivocó. Entonces, es muy importante hacerlos partícipes del cambio, haciéndoles ver que no es una pérdida de nada, al final es ganar, porque cuando permitimos que alguien que tiene potencial, ¿no? Sea hombre o mujer, lo pueda demostrar, ganamos. Y nosotros, yo creo que también, nosotras tenemos mucho potencial que dar, ¿no? No, perdona, es que te perdí un momento porque este se puso a ladrar. Uno Que de los nosotras, dos. digo, nosotras tenemos mucho potencial, ¿no? Sí. Y que es importante compartirlo, ¿no? Que no es una cuestión de acaparar, sino de compartir. Yo creo que al final cuando unimos fuerzas, salimos ganando todo. Y yo creo que es muy importante eso, el hacer ver que esta lucha es vital porque cada vez, es verdad que cada vez las mujeres estamos más presentes y tiene que ser así en cargos importantes y no tan importantes. Lo importante es que estamos en todos lados y haciendo un buen trabajo. Entonces, qué mejor que unir fuerzas y sacar el mejor provecho. Es que no es una cuestión de rivalidades, ¿no? Pienso. Y después la violencia, pues es una cuestión de educación no solo desde la casa, que es muy importante, sino también desde institutos, desde la publicidad, lo que nos entra, la música. Yo creo que ahora mismo ha habido un retroceso total debido a un estilo de música y a un estilo con todo lo que conlleva ese estilo de música en el que se denigra con las letras a la mujer y con los comportamientos esos de tengo dinero, tengo estas marcas, tengo las mujeres que quiero y las trato como quiero. Para mí está siendo un azote increíble a nivel, a este nivel, o sea, a nivel de sociedad. Bueno, yo Que la música está genial, sí, pero pero las letras, te puedo decir que esa siempre ha estado de alguna manera. Porque el otro día en clase de baile, yo voy a clase de baile de salsa y bachata. bueno, Y de repente el profe puso una canción y sí, ahí también. la letra dice así: mátala, 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 mátala. No tiene corazón mala mujer. Sí, sí, esa la sé, esa la sé. Y yo Esa la he dije, visto. y yo me acuerdo que yo hace 20 años, 30 años, yo bailaba esas canciones y las cantaba alegremente. Sí, sí, Las sí. cantaba Sí, alegremente, sin pensar, ¿sabes? Era como, mátala, mátala. Y claro, estábamos bailando esa canción y yo estaba mirando al profe y diciendo, Dios, esto no estamos va, hoy en bailando. día esto no encaja hoy en día, esta canción hoy no, ¿sabes?
Pero por eso te digo que es muy grave. Yo entiendo, yo sé que hay canciones, hay películas, o sea, tenemos Claro, de todo. sí. Y anuncios, de hecho, Manolo Herrador hizo un libro hace, no sé si fue este año pasado, que hablaba sobre la publicidad, el machismo en la publicidad de la época, y puso varios vídeos de varias publicidades y era un escándalo, o sea, pero en aquella época era lo normal. Y hace unos días estaba viendo como había un programa tipo intermedio hace la tira de años que estaban preguntando porque iban a dar el permiso a las mujeres para que no tuvieran que estar pidiéndoles permiso para la cartilla y tal. Y había una que decía, eso está muy mal, es una falta de respeto a los hombres. Entonces, claro, años atrás estaba normalizado, pero ahora mismo, con el conocimiento que hay de todo, el seguir teniendo ese tipo de música, Sí, la verdad, eh, la verdad. es un poco, es la verdad que es un poco, ay, un poco grave, ¿no? Sí, Pero bueno, es verdad que al final siempre hay de todo. Lo importante es eso, crear conciencia y hacer ver que es importante el poner los límites, ¿no? Poner los límites y como sociedad también eh, ver que tenemos un papel que hacer. Es verdad que dice, ¿cómo ayudo? Es que si la ayudo, pues igual al final salgo perdiendo y yo. Hay muchas maneras de ayudar. Es verdad que también se dice que no siempre hay por qué denunciar o hay muchos caminos de salir de la violencia, hay muchas personas que no les viene bien denunciar por X exactamente, razones exactamente. y son respetables, pero lo importante es hacerles ver que hay unos mecanismos, ¿no? Hay unos mecanismos y si no sabemos cómo ayudar, a mí el otro día me mandó un mensaje una persona que tengo mucho cariño, se llama Mari Carmen, porque tenía una persona que tiene una hija que está pasando por violencia y la madre, o sea, no entró no le podía hacer ver que tenían que poner frenos y me preguntó, mira, ¿tú sabes dónde puede ir mi hija, dónde puede ir esta persona? Entonces, darle las referencias, pues mira, puede ir aquí, 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 darle los consejos, no la agobies, hay que hacerla ver de una manera amorosa, ahora mismo no está receptiva. Entonces, mm, ayudar no quiere decir denunciar y No, fuera. Ayudar a veces es un trabajo de fondo, es un trabajo de fondo. La persona tiene que ser la que quiera salir. Y de hecho, una de las cosas que más me impactó cuando fui a los CIAM, a los Centros de Ayuda a la Mujer, que me dijo la psicóloga que había mujeres que aunque estén yendo ahí, siguen con su maltratador. Entonces ahí entendí que salir no es lo mismo para no, todas y no es de la misma manera, no es de la misma para velocidad, nada. ni nada. Entonces es un trabajo de fondo y lo que hacen en estos centros es un trabajo de fondo y ellas se entregan y la verdad que yo me sentí súper respaldada. De hecho, a día de hoy, aunque estoy de alta, pues de vez en cuando mi psicóloga me llama o me pone una cita así telefónica y es un trabajo que están haciendo muy importante. Por eso creo que para mí es algo que se ha convertido en el Claro, centro, ¿no? Yo desde que Kiko se volcó y me ayudó con su productora Arteria a poder expresarme, porque yo no tenía la libertad para expresarme. Y encima a través de la música, yo supe que quería ayudar. De hecho, en el documental lo dije, ¿no? Que me sentía obligado, es que lo necesito, es como algo necesario. Y de hecho, cada vez que vamos a algún sitio con nuestra música, con nuestro documental, se crea una energía y se crea algo tan bonito. Y me siento poderosa porque es el poder de dejar un mensaje o una imagen. Y eso va diseminándose. Es como cuando las flores, ¿no? Van sí, germinando, se hacen va sembrando. se me fue la exacto, se va dispersando el mensaje y se va llevando. Y eso es el poder, no es el decir, pues conseguí sacar a no. El poder es dejar el mensaje y dejar la conciencia. Da igual si estás pasando, da igual si no lo estás pasando, pero a lo mejor estás más alerta, te das cuenta de ciertas señales y puedes estar, ¿sabes? Ahí para ayudar o para prevenir es muy importante porque a veces vamos a lo nuestro y se nos escapan muchas cosas, no solo de la sociedad, sino también de gente cercana, ¿no? Entonces, el estar ahí pendiente, el decir, mira, lo que necesites, o conozco este sitio, o conozco una persona que puede hablar contigo. De hecho, me muestro yo siempre muy dada. Siempre me dicen, mira, que tengo, digo, pues dale mi número y que me llame y o lo que me escriba o lo que sea. Entonces, yo creo
que necesito devolver todo lo que se me ha dado y es algo que necesito hacer. Qué bonito. Bueno, justamente lo que estabas diciendo antes de que había gente que seguía, yo era una de ellas. De hecho, yo recuerdo ir a mi psicóloga y y decirle, yo entiendo, porque en ese tiempo te estoy hablando del año 2008. Sí, 2008. Yo recuerdo de decirle, yo sé que la ley dice que yo tengo que estar separada, pero no puedo, ahora mismo no puedo. Digo, pero quiero salir, quiero salir. Y me aceptaron estando viviendo con él. Y pasé los 11 meses más duros de mi vida, pero esos 11 meses me hice cada vez más fuerte, cada vez más fuerte, cada vez más fuerte. Y claro, ya cuanto más fuerte me hacía, más me maltrata, o sea, más fuerte el maltrato. El ataque, sí, Claro, sí, claro. o sea, más me intentaba amedrantar y más. Y yo me acuerdo que ya al final es que no podía, él no podía conmigo, no podía. Y claro, ya al final se fue, conseguí Hombre, que se fuera. que la psicóloga que sale en el documental, Elena, ella en una parte decía que el momento de más riesgo no es, es cuando ellas quieren poner fin ya a la relación, ¿no? No, no es tanto el momento de la denuncia, sino cuando quieren poner fin a la relación. Porque es cuando ellos sienten que lo pierden todo. Entonces es cuando más fuerte atacan, que es lo que siempre pasa. O sea, cuando te ven que estás cogiendo un poco de aire y encuentran para irte a quitar ese poco de aire que has cogido. Entonces, sí es verdad que para ese proceso siempre es recomendable pues estar rodeada de, dentro de lo Eso, posible, pues, de no no estar solo de buenos aislada. profesionales, sino de gente que no te deje caer. Y yo siempre me siento, y lo digo, me siento muy afortunada por ese lado, porque tuve el apoyo y la guía eh, para llegar a cada sitio. De hecho, yo llegué a la ayuda a las mujeres gracias a que Kiko tenía una amiga, Yurena Perdomo, que desde aquí le mando un beso, actriz, gran actriz, que ella pasó por una situación igual y pues le dijo, mira, pues tiene que ir aquí, tiene que ir allí. Y fue el que me llevó no solo a policía, sino también me llevó a abogados y me llevó al centro. Y te digo que para mí es un ejemplo de hombre, ¿no? De los hombres que es una persona que viene también de la comodidad, de una época un poco más que vivió más el machismo, ¿no? Y esa manera y que ha ido actualizándose y ha ido haciendo las cosas como tiene que hacerlas, ¿no? Y se ha dado cuenta de que, oye, que hay que desechar muchos comportamientos que no son de recibo y que ha hecho para mí, bueno, yo siempre le digo que le debo la vida, no le gusta que diga nada de eso, pero le debo la vida porque me ha ayudado a vivir mi vida, Sí. ¿no? Me dio la mano y no me la ha soltado, ¿no? Hasta el día de hoy y siempre tengo que agradecerle pues que me apoye incondicionalmente a nivel profesional también, porque es una persona que siempre está en constante, tiene muchas ideas y es muy creativo y bueno, últimamente a petición del público pues estamos con ese trabajo, con el trabajo de canciones en español y es un trabajo que él también se está currando, aparte del documental y de todo lo que hace. Es un trabajo que a lo mejor solo estoy yo delante, pero él está también detrás y también está con la guitarra que también se le ocurrió él durante la pandemia aprendiendo a tocar la guitarra, que él es batería, es Sí. percusionista. Bueno, a Kiko lo Y vamos a entrevistar dentro de poco, así que sí, sí, eso me ha dicho, pero yo siempre hablo de él porque es que no puedo más que hablar de él porque sin él no estaría aquí. claro, Que es lo que también digo en las entrevistas, que es verdad que también digo que estaría genial trabajar más en más meses del año, no solo siempre es que se centren, en aunque marzo. trabajo en más meses, pero que no se centre siempre en marzo y en Mm. noviembre, porque la violencia de género es todo el año, y siempre lo digo para quien me contrata, eh, cuando me llaman para algún programa, no, tú eres la protagonista. Y yo, no, es que él, sí, es que él es la parte de la sociedad que hizo que la protagonista haya Sí, sí, salido, sí. ¿no? Y yo creo que es muy importante que se vean las dos partes y siempre que puedo, dejo ese mensaje para que sean conscientes
y escuchen su parte, porque su parte para mí es fundamental. Él fue el que me tendió la mano en primera instancia, que seguro que habría salido, sí, pero no sé de qué manera o no sé cuánto me habría costado, pero es que hay que darle su sitio, ¿no? Al productor, que a veces son las personas que llevan todo ese trabajo y nadie le Nadie se reconoce lo solo la parte reconoce, visual. sí, sí, sí. Exacto. Así que desde aquí, que sé que Sí, está al otro lado. y yo sé que está viéndolo. Mira, te voy Sí. a leer un par de cositas que dijeron por aquí. Raquel Vale, de Kai dice que grande mi Kim, pedazo de madre y de mujer. Ahí vale, está. mando un besito, Raquel. Ah, Yusley dice muy interesante Yugleni. tu historia. Bueno, en fin, seguimos, seguimos. Bueno, Sí. a ver, te quería hacer una pregunta porque, claro, estamos hablando de un tema muy espinoso. Ujú. Eh, tú, o sea, dices que estos últimos 5 años, o sea, desde el 2020, es cuando tú te Desde el liberas, 2019. vamos a decir, te liberas pero tú tienes que seguir compartiendo visitas o ha cambiado la ley, porque a mí me dijeron que había cambiado la ley. Ah, dice, sí, aquí estoy viendo la entrevista con los colores subidos y la emoción de la admiración que siento por las Simmons. Ahí está vigilante. A ver, tú has tenido que compartir, porque lo que mucha gente no sabe es que si tienes hijos con una persona así, Sí, hay una sentencia. Y hay una sentencia, claro. bueno, Sí, yo no tuve, yo no llegué, bueno, a ver, mi historia fue distinta, eh, decidimos, gracias, esto es otra, lo que tú dijiste de que no siempre hay que poner denuncia. Hay algunos casos que es mejor no ponerla, porque no vas a ganar, porque hay personas que son tan encantadoras que convencen a cualquier juez y el juez que me pasó en mis juicios de divorcio y tal, bueno, la juez enamoradísima de él, la juez, la bueno, es que tienen abogada de él, su bueno, todas tipo, ¿no? como embobadas, porque, y era un juicio solo de divorcio. Y, y la juez a mí tratándome como, bueno, ahí se extiende el machismo, y era una mujer, ¿eh? Y Sí, me pero trató como si fuera yo una criminal. sí, eso es una de las partes que fueron más desagradables para mí, en cierto sentido, que es toda la parte de policía, de juicio, porque cuando nunca has estado, nunca has tenido que denunciar nada, nunca has tenido un juicio por nada, es muy duro esa parte. De hecho, yo una de las veces, bueno, la primera vez que fui a la policía, bueno, el inspector que me trató fue encantador, eso sí, pero la segunda vez cuando fui a denunciar eh, las amenazas y eso que tuve, pues me dijeron, hombre, es que es normal con los ojos que tienes que el chico esté así. Entonces dices tú, en ese momento yo no tenía el arresto ni la formación, ni toda la experiencia, ni estaba bien. O sea, yo solo lloraba, lloraba y como que no me querían recoger la denuncia hasta que la recogieron y mira, fue penal y fue para adelante, le pedían cárcel, imagínate. Entonces, eso, después de llegar a un juicio, ¿no? El primer juicio que retiré la denuncia, como todas las estadísticas, retiré la primera denuncia, que llegue la abogada en 5 minutos y te diga esto, no sé qué, no sé cuánto, todo rápido, una persona que estás pasándolo mal, no te dé tiempo para asimilar eso y en 5 minutos tengas que contarle algo, pues es muy desagradable. Todas esas cosas son cosas que tendrían que ser Totalmente. mejorables, ¿no? Se agradece el tener justicia, pero en ese tipo de casos creo que habría que ser un poco más, Tener más se sensibilidad. tendría que ser otra. Pues, Sí, y tuve que quitar la denuncia y la quité por la estabilidad de mi hijo, que es una persona con autismo y que necesitaba volver a su casa porque nosotros no tuvimos que ir de casa o ir de casa por seguridad. Entonces, claro, él no se quería ir de la casa, que era una casa de alquiler a mi nombre, y no se quería ir, no se quería ir. Entonces, la única manera, el niño se enfermó incluso, no, o sea,
porque él quería volver a su casa. claro. Entonces, claro, la única manera que tenía de volver era decirle, mira, yo le retiro la denuncia, pero que por favor se vaya de la casa. Y fue por lo que tuve que quitar la denuncia. Pero vas y te dicen, no, es que te va a denunciar por esto, por lo otro. Es todo el tema este de los juzgados, lo que tú dices, ¿no? El que tienes que estar demostrando como, como si tú fueras la que está haciendo las cosas mal. Es un poco duro. Por suerte es verdad que ha estado cambiando y está cambiando bastante la cosa, pero hay que trabajar más en ello. Hay que trabajar más en ello porque por eso no funciona para todas las denuncias. Y es verdad que en un momento dado, si tú no estás fuerte y que no estás fuerte en ese No. momento, eh, puede pasar de Yo lo que sea, siempre, puede pasar lo que yo sea. siempre, siempre digo y siempre he dicho y siempre diré que primero vayan y consulten con las especialistas, con la psicóloga especializada, con la abogada especializada, con la trabajadora social especializada en los centros especializados en violencia de género. Que no vayan Sí, a poner una denuncia, porque primero no saben poner una denuncia. Segundo, se van a encontrar con actitudes, lo que acabas de decir. Luego te vas por H o por B vas a tener que retirar la denuncia para poder conservar algún tipo de paz, porque después, es que es mucho mejor a veces sencillamente, pues, solicitar, bueno, que te aconsejen las expertas, pero las expertas de verdad, sí, las en personas violencia. exactamente en estos centros que de verdad que saben lo que están hablando. Sí, en cuanto a los menores, pues es cierto que si tienes una sentencia en el que se le condene, esté condenado por violencia de género, pues se supone, según vi en la ley esta, pues que no tendrían que tener las Mm, visitas. En mi caso, pues hubo un desentendimiento, o sea, hubo, antes de que tuviese las sentencias, unas visitas esporádicas, esta persona se fue, lo que sea, pero se desentendió, no sé, como le dije yo al juez, ni ha hecho ejercicio de sus derechos ni de sus obligaciones, que fue que para mí es lo mejor que le ha podido pasar a mi hijo en cuestiones de tranquilidad y de salud emocional y mental. mm, Y a mí, porque cuando yo escucho y veo a esas madres que están sufriendo, que tienen que llevar a sus hijos con una persona maltratada, yo creo no, yo creo que es es horrible. de ley que es que una persona que te maltrata, no, una persona que maltrata no puede querer a unos hijos, no puede tratar bien a unos No, hijos, los hijos son una porque es una persona extensión de su propiedad, sencillamente, sí, entonces es una herramienta para hacer daño a la madre con también. la que usar para tener a la otra persona, seguir teniéndola sometida o con miedo. Entonces, sí es verdad que en ese sentido me considero afortunada. Mi hijo dentro de unos meses va a cumplir la Ay, qué mayoría de edad. bueno. Es una cosa que me quita el peso. Además, él pues no quiere nada. Y entonces, yo creo que he sido muy afortunada La en verdad ese es que sí. sentido, porque para mí la verdad que eso es otro calvario y era de las cosas que más me preocupaban, era esa, era la estabilidad y la tranquilidad del niño por encima de todo. Sí es verdad que siempre intenté hacer las cosas, porque al principio dices, bueno, hacer las cosas bien, que cada uno, porque yo me ponía en el lugar, ¿no? Yo soy madre, a mí no me dejan ver a mi hijo de repente, o dejo de ver a mi hijo no todos los días, ¿no? Porque por el rollo de las visitas. Y yo lo quise hacer bien, pero claro, ¿cómo vas a hacer las cosas bien con una persona de este Ya. tipo, ¿no? No puedes, no te dejan hacerlo bien. Entonces, al final, pues recurres a la ley, que es el único camino. A mí me enseñó una persona que está por ahí viendo, ¿no? Que las cosas se hacen en silencio. ¿Qué pasa esto? Lo guardo. Un insulto, una amenaza, me lo guardo. Y después hago así y se muestra. Y hay que hacer las cosas en silencio. Nada de que si, ay, este me dijo esto, y en casa en silencio, no hay que hablar de esa persona ni para bien ni para mal. Hay que tener en cuenta que para el menor es un padre, Sí, ¿no? Hay que tener en cuenta los menores. Y sea como sea, eso son cosas de adultos. Entonces, siempre en mi casa no se ha hablado ni para bien ni para mal. Siempre que el niño ha preguntado, se le ha dicho lo que se le podía decir. Y algunas veces me ha dicho, me has mentido cuando lo has descubierto más adelante, ¿no? Dice, tú me mentiste cuando dijiste que nos fuimos por las tuberías.
me dijo una vez. Eh, y tener que decirle, bueno, no era una mentira, era para protegerte, no te podía decir estas cosas. Y ir al psicólogo forense para las pruebas y decirle, mira, que estamos probando un nuevo psicólogo, porque al tener autismo él iba a psicóloga. Estamos probando a ver si te va bien con este nuevo psicólogo, a ver qué piensas. Y no ser el psicólogo para eso, ser el psicólogo para las pruebas. Entonces, hay que también tener un poco de Sí, cabeza dentro de ese caos que se tiene y tratar de ya que estás huyendo de esa violencia, no generar, no seguir generando ese ambiente de alguna manera. Aunque es verdad que entre en confianza puedes decir, pues estoy hasta los mismísimos o lo que sea, y lo hablas con la psicóloga y a veces le preguntaba, pero esto está bien, que piense estas cosas es normal. Y me decía, es normal, porque yo decía, igual, ¿sabes? Porque uno llega a unos límites también, date cuenta que he estado 5 años recibiendo, 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 y así, o sea, no vas a ver una respuesta de ningún tipo. Porque, ¿para qué? O sea, lo que se busca es alimentar, ¿no? Alimentar. Y yo no alimentaba nada. Entonces, si es verdad que necesitas al final todo eso, también necesitas, como digo yo, tienes que sacarlo para afuera porque no te salen bultos de alguna manera. Y con la psicóloga, con Kiko, con mi familia, ¿no? Con las amigas que siempre, amigos y amigas que siempre han estado ahí, que cuando estás en ese proceso están ahí, pero te alejan de todo eso. Que por cierto, también cuando estás saliendo de eso, una de las experiencias y que cuento también en el documental fue que tiempo después me di cuenta de que se acercaba, ¿no? A mi entorno por redes sociales, eh, diciéndoles pues su parte de la historia, averiguando a los vecinos, averiguando. El otro día vi un documental, bueno, un documental, ¿no? En AMC Crime, en el canal este de crímenes y ajá, tal, soy un poco friki de eso, que me gusta verlo. Salía uno de ellos que él había matado a ella y a la amiga, fue a buscarla, y él era, o sea, lo que salía era lo que, o sea, era mi historia, digo, solo faltó matarme, o sea, faltaba la parte de matar. Y era increíble, porque es un lenguaje que adoptan todos, ¿no? Le voy a decir a todo el mundo cómo tú eres, le hablaba a los vecinos, mira a ver si hay un hombre en la casa. Incluso hablaron, bueno, y hubo amigos de él que fueron a hablar con mi jefa, ¿sabes? Una cosa inverosímil, ¿no? Y por eso te digo que hay que estar bien rodeada, porque eso es que no hay quien lo sí, resista. Y más cuando estás tratando de salir adelante, que vas a tu trabajo y que no quieres tampoco que se note, ¿no? Porque no tienes por qué estar contándole tu historia en ese momento a todo el mundo, ¿no? Y tratas de salir, pero es que te ponen el pie, que era lo que tú decías. Eh, y es duro, pero no es imposible. Por eso te digo que para nosotros este documental fue hecho de manera positiva, ¿no? De manera positiva. Salir es posible con música, que la música es poderosa, el arte y la cultura es muy poderosa. Hace que lleguen los mensajes que hablamos, eso sí que llegan, los mensajes de la música, los mensajes del arte, de las películas, del cine, ¿no? Todo eso llega de manera más honda. Eh, una de las veces que fuimos a unas jornadas de violencia, estuvo Águeda Fumer, que es la presidenta del IA, y cuando me escuchó, me acuerdo que ella se quedó súper impactada y dijo, ya sé por qué no me había ido, porque ellas suelen ir al principio a abrir la ponencia y tienen tanta agenda que se van, ¿no? Y dice, yo tenía que quedarme por Kim, ¿no? Y ella, hubo una de las cosas que me dijo que siempre la hice mía y lo digo, que es una manera muy bonita de contar algo tan duro. Entonces, creo que la música y cualquier tipo de arte es algo fundamental porque de hecho fue la música la que me hizo a mí despertar, ¿no? Y salir y seguir hablando. Que es verdad que no todo el mundo después quiere hablar, ¿no? Pero bueno, para eso están las personas así como yo, ¿no? Que quieren hablar. No tú tienen por qué estás hablar haciendo todos, una ¿no? labor muy importante, Kim. Bueno, ustedes están Sí, haciendo una labor esto muy vamos a hacer, importante sí. y, y están hablando de algo que, y me incluyo, no solemos hablar, las que lo hemos pasado. O sea, Sí, yo bueno. no tengo ningún problema de hablarlo, porque estamos hablando tú y yo ahora, bueno, y lo verá mucha gente, pero sinceramente es algo que yo ya no,
casi ni me acuerdo. Porque yo ya, Sí, pero está ¿sabes? bien. Porque yo ya mi vida la he reconstruido y hace muchos años ya de todo esto y es como, bueno, estamos hablando de casi 20 bueno, 2008, vamos a decir que 19. desde la pandemia para acá ya, ¿qué me puede hacer? Mis hijos ya están grandes, en los últimos 5 años ya es como hablar mal de mí, Pero es probablemente, entendible. pero a mí ¿sabes? Como que a mí me da igual lo que pueda hablar de mí. Yo sé Sí, lo que he vivido y los que me conocen y me quieren también. Entonces, y los que no, y los que me quieren juzgar, me van a juzgar igual. Entonces igual. eso me la pela tanto, pero sí que es verdad que yo admiro muchísimo el trabajo que tú estás haciendo, que ustedes están haciendo, porque es muy necesario, muy necesario. Sí, o sea, para mí es vital. Es verdad que, como dices tú, a ver, yo ya lo tengo más que superado. No estoy sufriendo, Exacto, no soy la mujer de hace seis sí. años, ni nada. O sea, soy una mujer que ya, una mujer completamente libre, funcional, que voy con la cabeza alta, que no tengo esos complejos que tenía, esos miedos, esas inseguridades. Tengo algunas, como Bueno, todos, como ¿no? todas, Porque todo el tenemos mundo tiene inseguridades, miedos e como todos. inseguridades, todo. Total. Pero no esos miedos que me surgieron a raíz del maltrato, ¿no? Pero sí es verdad que para nosotros se ha convertido en un proyecto de vida y un proyecto profesional que la verdad que creo que tiene bastante salida, por desgracia, pero tiene bastante salida y creo que no es atemporal. Exacto. Y es una manera de llevar nuestra música y nuestro mensaje. O sea, todas las músicas tienen mensaje. Algunas, todas las músicas se componen pues por amor, por una experiencia que pasó, por algún amigo, un familiar que murió. Pero sí es verdad que mi música no es una música para un familiar que haya muerto, pero es para muchas mujeres, para muchas personas que están pasando por unas situaciones que son reales, que son actuales, o sea, que pueden servir de bastón, que pueden servir de aliento de vehículo. Y claro que lo tengo superado y espero tener que dejar de hablar de esto porque esto pase, ¿no? Sería súper interesante. Pero de hecho, las canciones nuevas que estamos haciendo pues ya tienen otros tintes pues de mujer más libre en español. He aprendido, hay una que se llama Aprendido que es súper bonita. Eh, Qué bonita es la vida también, que es la que compuse una vez, cerré el ciclo del el juicio que tenía por violencia doméstica, que fue el día de mi cumpleaños, o sea, precisamente, el año pasado, fue un regalo, literalmente, y fue como el punto y final de todo ese proceso de tan largo, y fue decir, mira, qué bonita es la vida, y en español, ¿no? Y fluyó como todo lo que componemos Kiko y yo, porque Kiko y yo componemos de una manera un tanto química. Él tiene su música, de repente me digo, ay, qué bonita es la vida surgió de esa manera, o sea, se puso a hacer unas cosas en la guitarra, digo, uy, que pareces profesional y todo, me acuerdo que le dije, digo, sigue tocando, y yo empecé a escribir, todas las músicas que tenemos han sido así, todas las canciones que tenemos han sido así, él tiene una música y yo de repente empiezo a escribir, porque yo soy muy noventera, yo escribo, necesito un papel y un boli para componer, y escribir, hasta que sale la canción. Y creo, y el otro día se lo estaba comentando, que no es que yo la haga la canción, es que la música tiene ya esa letra Sí, adjudicada. Por eso cuando la está tocando me va saliendo la letra. Es una cosa un poco loca o mágica, pero yo creo que cada música tiene su letra. Y esta música, no sabría a lo mejor componer, decir voy a componer para esto. O a lo mejor que me pongo y lo hago, pero todas las letras que tenemos son de esa manera. Y creo que es porque tenemos una química especial y que su música y sus dinámicas cuando toca la guitarra hacen que esa canción ya tenga una letra. Y yo lo que soy es la mera transmisora, ¿no? Por ahí pasa el mensaje y yo solo lo escribo.
es una cosa un poco Sí, así loca. mira, me pasa lo mismo cuando escribo letras para canciones, para las músicas de Liceo, de Felu. Me pasa lo mismo. Escucho la música y me viene la letra. La letra me... Y viene sola. Y casi, Sí, sí, es que hay música, digo, casi rapidísimo. Y si de repente me dice, oye, pues mira, es que esta canción se trata de esto y esto y esto. Me siento y me viene, es como... Y lo escribo. Bueno, no lo escribo. Yo soy de escribirlo todo en el móvil. Pero, pero sí, sí, lo mismo, o sea, es una cosa mágica, como dices tú. Escuchas la melodía y la letra te viene sola. sí, sí, A sí. veces yo digo, Total. ay, Y qué bueno, letra más bonita, digo, como si no lo hubiese escrito. Es que te lo juro, a veces siento como que fui un canal, como que no fui yo la que lo compuso, sino que la letra exacto. vino de otro sitio y sencillamente me pasó por la cabeza, pero que yo no, Sí, que no es sí, mi creación. te entiendo, porque de hecho cuando seamos digo, "Ay, me encanta esta canción", como si fuera otra persona, Eso ¿no? es lo que me pasa con mucho, Y bueno, sí, con los temas que digo, muchacho, pero qué letra más bonita, es que es increíble las palabras. Digo, es que no sé dónde vino esto. sí, Te digo, por y a eso es veces las espinas la que me magia de la encantan, música, de verdad. Que la gente no se lo a cree, veces pero la música es espiritual, es magia. mágica, es Mm. algo fuera de lo Es normal. otro canal para expresar. Yo Exactamente. creo que es otro sentido para expresar. Y de hecho te digo, cuando muchas veces que vamos a los conciertos o canto alguna canción, digo, no, esta canción yo siempre digo, no es que me crea nada, ¿no? Pero para mí, pues es un himno, después es esto, es lo que me inspira, lo que me evoca la canción. De hecho, cuando canto Qué bonita es la vida, para mí es como un himno, ¿no? De hermanamiento, de dame la mano, que salimos. Y son cosas que evocan, no es que te creas que eres la No, hostia, ¿no? no. Pero son sentimientos que evocan y después que venga una persona y que te diga, mira, yo no entiendo inglés, dice, pero es que transmites lo que transmites y no entiendo, pero lo entendí, ¿no? Es como, y dices, wow, el poder, ¿no? El poder De la de, música. de transmitir de la música. Sí, Es, sí. es, es tan bonito. Pues mira, Kim, así como quien no quiere la cosa, ya ha pasado una hora. Wow, ¿ya? No, no tengo Bueno, relojes ya por estoy ahí. pendiente del móvil. Y bueno, Vale. la última pregunta. ¿Proyectos ahora, en conciertos, donde podemos verte? Bueno, dijiste que estás escribiendo canciones nuevas, hay disco en producción. ¿Qué es lo que están Esta, haciendo ahora? ¿Qué es lo que bueno, en el futuro inmediato y más o menos lejano? ¿Qué es lo que... bueno, ahora mismo estamos haciendo trabajo interno, porque sabes que para mover proyectos pues hay que hacer trabajos internos. Estamos tratando bueno, en las publicaciones que he puesto, estuvimos hace unos meses y hace unas semanas también en el Hierro, tuvimos el privilegio de ir con Insularia a un DEMA, a un centro de ayuda a la mujer en el Hierro y compartir el documental con usuarias, con compañeras, porque yo las llamo compañeras porque al final yo también estuve ahí. Y la experiencia fue muy bonita, entonces estamos tratando de sacar ese proyecto porque vamos a institutos, pero también queremos llevarlo a centros de todas las islas o de toda España, del resto de centros de ayuda a la mujer, centros de ayuda a la mujer, porque yo creo que es una manera, es una herramienta más y muy, muy importante cuando tú compartes algo con otra persona que lo ha vivenciado, ¿no? Que lo ha vivido. Da fuerzas, da aliento y se creó unas energías, una sinergia increíble ese día y, y vimos que es muy importante, es verdad que se hace un buen trabajo, obviamente, profesional, pero siempre que te encuentras con una persona que ha vivido lo tuyo, siempre estás aún más receptiva, ¿no? Porque te sientes comprendida, te preguntas y te identificas y a ti te pasaba esto. Entonces, creo que llevar nuestro documental, nuestra música a más centros de ayuda a la mujer es muy importante, aparte también de más institutos. Entonces, estamos trabajando en ello y también pues tenemos que empezar producir, Kiko tiene que empezar a producir las canciones en español para sacar a lo mejor un EP
y irnos moviendo en ese sentido. Estamos haciendo más un trabajo interno, pero sí con trabajo a la vista, también probando guitarrista para la banda, ya hemos ensayado alguna vez, muy buen guitarrista. Ya nos toca esta semana volver otra vez y a ensayar y eso, ensayando y trabajo de oficina, como se dice, ¿no? Para salir afuera. Muy bien, Kim. Pues mira, te deseo que todo lo que te propongas te salga para adelante. Vale. Bueno, enhorabuena por un trabajo maravilloso que están haciendo. Ambos. Y nada, espero poder ver algún concierto, alguna cosa. Bueno, tú lo estarás publicando siempre en las redes. Sí, siempre lo ponemos, siempre lo ponemos. Vale, bueno, pues nada, lo dejamos aquí, que ya nos pasamos bastante, un poquito de la hora. Y nada, que ha sido un placer de verdad conocer tu historia un poquito más. Triste historia, pero también bonita historia, porque al final, sí, 13 Bueno, años es 13 una años de final. maltrato, pero al mismo tiempo saliste. Y eso es lo más importante. Me quedan más años de vida, así Muchos años que por vivir y disfrutar y en paz y en tranquilidad. Y encima totalmente, compartiendo totalmente. este mensaje que es tan importante y educando Sí, y reeducando a la sociedad. totalmente. Así, Muchas gracias a ti por este espacio, por darme claro que voz, sí. por esta entrevista tan cálida. Ay, mira, dice Y Kenia Mercedes Éxitos, Kim. muchas gracias. Un besito, Kenia. Y nada, muchas Claro gracias por darme voz. Al que final sí. lo que necesitamos es voz y un altavoz. Exactamente. Pues aquí Y lo tú tienes tienes. muy buen altavoz y muy buenas Ay, entrevistas. muchas gracias. Bueno, pues ahí vamos, ahí vamos. Cada entrevista es un mundo, ¿no? Porque cada músico tiene un mensaje distinto y cada músico tiene una experiencia distinta. Que Pero en este caso, hace poco tenías a Manel Fortiá, que forma parte de una de las canciones de mi ¿en disco, con el serio? contrabajo. Sí, Sí, anda. sí, lo conocí en Barcelona y es un musicazo. Sí, Musicazo y además bellísima persona, bellísima sí, es muy bueno. persona. Oye, pues mira, no sabía eso no me lo dijo. ¿Has visto? No, al final estamos todos conectados. Este mundo es muy... No, pero es que él está en top y está que no para, que se va a acordar de mí, No, el pobre. no, a ver, yo qué sé, sí. Él es muy sencillo también, Sí, total. Se le ve. sí. Pues eso, Kim, gracias, de verdad, un placer. Nos vemos Sí. pronto, espero, en algún momento. Y, Con música, ¿no? Que es lo mejor. ¿cómo? Con música, que Con sería mejor, música. ¿no? Que nos vemos pronto con música. Sí, sí, sí. Pues nada, a los que han estado aquí, muchísimas gracias por estar, por escuchar, y a los que vengan después, que lo disfruten, que comenten, que le den un me gusta, todo lo que puedan hacer para que esta entrevista se vea. Pues nada, muchas gracias. Compártanlo. Bueno, gracias. Sí. Nos vemos pronto. Besitos. Chao. Chao.